Hermano, hoy estamos compartiendo la serie La Iglesia que Dios quiere. ¿Cuántos recuerdan los mensajes anteriores? En la prédica que le traigo en este día, yo quisiera contarle una historia antes de continuar con los puntos que tengo para usted, para darle esta mañana. Y quisiera pedirle que haga un milagro. Mire que está a su lado y dígale: vamos a hacer un milagro. Usted va a hacer el milagro de verme a mí como si yo fuera ese muchacho que está ahí en la pantalla. ¿Cuántos recuerdan esa historia de Titanic? O sea, usted ya me va a ver a mí. Dígale que está a su lado: vamos a ver el milagro. Usted ya me va a ver a mí blanquito, ya no me va a ver narizón, con 3 metros de nariz, ya me va a ver bonito, más todavía, me va a ver como si yo fuera Leonardo DiCaprio. ¿Cuántos se acuerdan de la historia de Titanic? ¿Cuántos lloraron con esa historia? No, levante la mano, no le dé miedo. A mí también se me salió una que otra. Bueno, y entonces le voy a contar esta historia y empieza así. Permítame que me voy a armar para el mensaje. En esta historia, el joven Jack es un joven modesto, un joven que tiene anhelos en su vida. ¿Cuántos tienen anhelos aquí? ¿Cuántos tienen sueños aquí? Pues bueno, en la historia de Titanic, él tiene que salir de su estado de confort y él va a una casa de juegos donde se juega ¿qué fue lo que ganó Jack para entrar al barco? Un boleto, un tiquete, ¿cierto que sí? Amén, amén. Bueno, entonces resulta que Jack se gana ese boleto y Jack debe subirse a ese barco. Dígale que está a su lado: nos vamos a subir en un barco. Y cuando Jack se va a subir a ese barco, dice: pero esto sale ya me tengo que ir. Y empieza Jack y llega al lado del barco, y cuando llega a ese lado del barco, lo para el barquero y le dice: un momentico, ¿dónde está el tiquete? ¿Dónde está el tiquete? Y él lo presenta. Y en ese momento en el que él presenta ese tiquete, el barquero se queda mirándolo y dice: y lo mira y dice: ¿será que este muchacho sí es el dueño de este tiquete? Jack le dice: pero es que mire, no tengo más cosas que darle. Dice: no, es que es suficiente con el tiquete, pero usted sí es el dueño de este tiquete. Sí, yo soy el dueño de ese tiquete. Bueno, está bien, subo al barco. Y Jack se subió al barco. ¿Cuántos se subieron en el barco de la cristiandad? Ah, gloria a Dios. Y en ese momento, cuando él se subió al barco, suena un silbato. No, ese silbato, mejor dicho. Suena el silbato. Mejor. Sonó el silbato porque el barco ya se iba. Y cuando el barco se estaba yendo, empezó la gente a despedirse. ¿Cuántos han visto cuando un barco se está yendo, la gente empieza a despedir? Habían serpentinas, habían globos, habían pañuelos. Cuando ya el barco no se podía ver, o mejor, cuando él estaba en el barco y no se podía ver puerto, Jack dijo: pero dejé mi equipaje de abordar en puerto. Se le quedó el equipaje a Jack. ¿Usted se puede imaginar usted subirse a un barco y no llevar nada de equipaje? Dejó todo atrás. ¿Cuántos han dejado sus cosas atrás por el Señor? Gloria a Dios. Y Jack se preguntó a sí mismo: ¿cuánto va a durar este viaje? ¿Qué tal si se pregunta usted mismo: cuánto va a durarle este viaje? Hasta que el Señor quiera, ¿cierto? O hasta que el Señor venga. ¿Cuántos dicen amén? Y en ese momento Jack le preguntó mejor a una persona que estaba ahí al lado y le dijo: hágame un favor. Y era un señor así como medio orgulloso, señor que era como medio
medio insolente el señor. Usted es tan amable y me dice, ¿cuánto dura este viaje? Y el señor le respondió, le va a durar 4 días, incluyendo este. 4 días. Y sin un peso con qué tomarse una gaseosa. Bueno, pues son 4 días, eso no va a pasar nada. Aguantar hambre 4 días, eso no, nadie se ha muerto. O si no, miren el Discovery Channel. Y entonces en ese momento, Jack voltea a ver hacia la cubierta, porque él subió por primera clase, y voltea a ver hacia la cubierta de tercera clase, y se fija en que hay un barco que está, un botecito de esos salvavidas. ¿Cuántos se acuerdan de la historia nuevamente? Esos barcos salvavidas que habían por ahí, donde más de uno se ahogó. Pues había un bote de esos, y Jack dijo, eso está como medio entreabierto, tenía unas lonas encima. Dijo, yo me voy a acercar a ese bote. Y cuando se acercó a ese bote, se dio cuenta que estaban entreabiertas esas lonas y había un montón de maderas, de remos, de retales allí, guardados o almacenados dentro de ese barco. ¿Me está siguiendo hasta acá? Entonces resulta que ya dijo, aquí puedo dormir. En medio de toda esta incomodidad, como no tengo plata para pagar nada, pues voy a dormir acá. Y cuando ya se hizo tarde, pues allá entre maderos, entre el uno se le atravesaba por acá y el otro por acá y el otro por acá, el uno casi le salía por acá, pues ahí logró conciliar el sueño. No comió ni bebió nada en todo el día. Y se levantó tempranito, porque dijo, antes de que alguien me vea salir de este barco. Y cuando Jack salió de ese barquito, sin que nadie lo viera, subió nuevamente y empieza a caminar por todas las cubiertas. A ver, la gente por acá, estos están desayunando waffles, estos Choco Crispies, estos por acá están tomando juguito de naranja. ¿Cuántos desayunaron hoy? Gloria a Dios por los que pueden desayunar. Y por aquí empezó el almuerzo y estos comen pastas, estos comen carne, estos toman vino, estos toman cerveza. Y así continuó todo el día y la noche también. Veía incluso en la noche cómo levantaban sus jarras de cerveza. Levante su mano así como si usted estuviera alegre y diga, ¡salud! Porque él veía cómo la gente estaba alegre. Estaban disfrutando de su buena dicha. Finalizó ese día y volvió nuevamente al bote. Nuevamente con la incomodidad de la tabla por aquí, el remo por acá y otro que le iba a salir por una oreja. Bueno, en general tenía muchos problemas ese bote y Jack a duras penas pudo conciliar el sueño. Pero lo concilió. Se levantó al tercer día y no estuvo muy distinto al segundo. Veía como la gente se levantaba, tomaban sus desayunos, tomaban sus almuerzos y él con un hambre. ¿Cuántos han tenido hambre aquí? Y a uno a veces hasta le da mal genio llegar a la casa que no haya nada de comer y a otros que... Bueno, Jack tenía mucha hambre. Y ese día se le sumó una sed, porque en el mar está bastante sed, debido a la salinidad. Resultó entonces que Jack se desesperó a tal manera que cuando llegó la noche, él estaba desesperado. Decía, ¿yo qué hago? Me duele el estómago. Tengo una sed horrible. Y aquí no he podido llegar a un destino. Esa noche volvió a quedarse nuevamente dentro del bote. Cuando se quedó a dormir nuevamente, no pudo conciliar el sueño, porque eran ya 3 días de aguantar hambre, de aguantar sed, una incomodidad. Y por la mañana se dijo, cuando amaneció el 4.º día, se dijo, hoy voy a ir al restaurante de este barco. Voy a pedir todo lo que hay para comer en ese restaurante. Voy a pedir la carta y voy a pedir todo lo que aparezca allí. Y así me quedarme 1 mes o 2 meses pagando las cosas que hay que voy a consumir. Pues prefiero eso a tener que seguir aguantando esta situación hasta este momento. Efectivamente amaneció, se levantó Jack, entra ya, se sienta ya, pide la carta. Tráigame todo, le dijo al mesero.
tráigame todo. Y el mesero empieza a traerle waffles, caldito de costilla, empieza a traerle por allá fruticas. Dijo, si tiene chunchurria por allá frita, tráigame chunchurria, que a mí me encanta. ¿A cuánto le gusta la chunchurria aquí? Gloria a Dios por la chunchurria. Y entonces llega un momento en el que las personas lo estaban mirando a los lados y veían cómo se atragantaba Jack, y él estaba satisfaciendo su hambre. Y cuando ya estuvo lleno, haga así conmigo. Se relajó Jack. Pero cuando se relajó realmente, empezó el caos para él. Empieza él a decir, ¿y ahora con qué pago? Ahora yo con qué cara le digo a este señor que no tengo plata. ¿Alguna vez se ha quedado usted sin dinero y le toca poner la cara? Ya sabe entonces lo que le pasaba a Jack en ese momento. Y le cambió el rostro. Tal sería la forma en la que le cambió el rostro, que se le acercó el mesero y le dijo, ¿se siente usted bien, caballero? Y él le dijo, pues, ¿cómo le digo? Quiero que lo llevemos a su camarote. Y pensaba Jack dentro de sí, si este supiera dónde he estado durmiendo, no me diría eso. No me vaya a llevar de nuevo a ese lugar. Entonces Jack bajó la voz, así como hace el Chavo del Ocho. Pues verá, es que no tengo plata con qué pagarle la cuenta. Y entonces el mesero se queda así mirándolo, como con esos ojos grandes, como el lobo feroz que se lo va a atragantar, y le dice, permítame su boleto. Y Jack dice, el boleto. Usted no me va a creer, pero aquí tengo el boleto. Aquí está mi boleto. Y se queda mirando el camarero el boleto y empieza. Caballero, es una broma. Y Jack más susto le dio. Y le dijo, si es que usted tiene todos los gastos pagos, desde aquí hasta destino, puede disfrutar de todas las cosas. Y aparte de eso tiene una suite presidencial, donde puede ir a descansar plenamente. Debe ser una broma, caballero, que usted me diga que no tiene con qué cancelar esto. No se preocupe, ya todo está pagado hasta destino. Disfrute todo lo que quiera. ¿Les gustó la historia? Gloria a Dios, qué bueno que les gustó. Denle un aplauso al Señor. Pero en la historia que le acabo de contar, ese sujeto Jack se parece muchas veces a lo que a nosotros como cristianos nos sucede cuando empezamos nuestro caminar cristiano. Muchas veces venimos, ¿a cuántos los invitaron a un barco que se llama la vida cristiana? Gloria a Dios. ¿Y no le parece que ese boleto se parece un poquito a la Biblia? Se parece un poco. ¿A razón de qué, mi hermano? A razón de que muchas veces tomamos esa palabra y la guardamos y se nos olvida leerla. Sí, se nos olvida. A Jack realmente lo que le pasó fue que desconoció cuáles eran sus deberes, cuáles eran sus derechos y cuáles eran los privilegios que Dios tenía para él. Eso es realmente lo que le sucedió a Jack. Y Jack sencillamente sufrió porque no leyó. ¿Sabías que dentro de la palabra de Dios tienes promesas? ¿Cuántos lo creen? Pues resulta que a Jack se le olvidó leer esa palabra de Dios, y por eso fue que sufrió. Vio cómo los demás progresaban, cómo los demás disfrutaban, cómo los demás sí habían leído, pero él no se atrevió a leer. No se atrevió a buscar dentro o a indagar dentro de la palabra de Dios, y así saber todo lo que tenía derecho, y así saber
cuáles eran sus privilegios y sobre todo cuáles eran sus deberes. Ese boleto, como le dije hace un momento, se parece mucho a la Biblia y el viaje al trasegar cristiano como tal. Y lo que en realidad, dígale que está a su lado, lo que en realidad sucede con nosotros cuando salimos del lugar de donde nos congregamos. Porque eso realmente es un sinónimo de religiosidad, mi hermano. De no tener una relación con Dios. ¿Por qué? Porque cuando uno no conoce de Dios, escuche muy bien lo que le estoy diciendo, cuando uno no conoce de Dios, uno se cree muy sabio en su propia opinión. Uno es altivo, uno es imprudente en su manera de hablar, en su manera de actuar, y no se domina a sí mismo. El pecado no le afecta. Incluso podemos decir que nos atrevemos a defenderlo. Y eso nos lleva a tener sufrimiento en nuestra vida y muy seguramente a tener escasez espiritual y diferencias graves entre los hermanos de la iglesia. Lo que continuamente nos llevará a sentir remordimiento y sufrimiento y frustración en nuestro caminar como cristianos. Y el hecho de que sintamos remordimiento y no arrepentimiento, escuche muy bien lo que le voy a decir, causa desviación del camino perfecto que Dios ha preparado para cada uno de los que se acercan a su presencia. ¿Cuántos se han acercado a la presencia de Dios? ¿Cuántos quieren seguir en la presencia de Dios? Gloria al Señor. Pero Dios nos está advirtiendo a través de esta historia y a través de este pasaje bíblico que voy a compartirle, de las consecuencias de no buscar de Él, es decir, de no indagar, de no ahondar en su palabra. El libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6, en la versión Reina Valera, nos dice de esta manera: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Cómo lo ve usted? La palabra conocimiento, mi hermana y mi hermano, significa, es el conjunto de información almacenada mediante la experiencia y el aprendizaje. Eso es conocimiento. Es decir, que la falta de conocimiento se llama ignorancia. Y la ignorancia es la falta de conocimiento o instrucción. Y escucha muy bien esto: el hecho de ignorar las leyes divinas no te excusa o no nos excusa de su cumplimiento. Continúa diciendo la palabra de Dios: por cuanto desechaste. Mira que ya no es que desconocemos, sino que la forma que Dios nos está diciendo es que si tú lo desconoces es porque lo estás desechando. Y dice: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Es una dura advertencia de parte de Dios. La palabra desechar es apartar de sí a alguien o algo que resulta inútil, incómodo o molesto. ¿Cómo resulta? Incómodo, inútil o molesto. Es decir, que cuando nosotros desconocemos de Dios, ¿está usted aquí, hermana? Realmente lo que estamos haciendo es desechando la palabra de Dios por no indagar en ella. Se lo voy a leer en otra versión, la versión en Nueva Versión Internacional. Dice la palabra: pues por falta de conocimiento, mi pueblo, ¿dónde está el pueblo del Señor? Mi pueblo ha sido destruido. Puesto que rechazaste el conocimiento, yo también te rechazo como mi sacerdote, dice el Señor. Ya que te olvidaste de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. ¿Qué nos está diciendo aquí el Señor? Que por cuanto nosotros estamos desconociendo, no estamos indagando, no estamos buscando de la manera en la que Él quiere que lo busquemos, Dios dice: de acuerdo, lo que me quieres buscar a tu manera, para mí estás desconociendo
mi palabra. Y por eso yo te estoy desechando. ¿Estamos acá, iglesia? Gloria a Dios. Se la voy a leer en otra versión. La traducción viviente, nueva traducción viviente. Mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. ¿Lo escuchó muy bien? Porque no me conoce. Así como ustedes, sacerdotes, se niegan a conocerme, yo me niego. ¿Quién lo dice? Lo dice el Señor. Yo me niego a reconocerlo como mis sacerdotes. Y ya que olvidaron las leyes de su Dios, me olvidaré de bendecir a sus hijos. ¿A cuántos les está hablando la palabra hoy? Gloria al Señor. Se la voy a leer, o permítame leérselo en una última versión en la traducción lenguaje actual. Dice, mi pueblo. Ya poquitos dijeron amén. Mi pueblo no ha querido reconocerme como su Dios. Y por eso está muriendo. Ni los sacerdotes me reconocen. Por eso no quiero que sigan sirviendo en mi templo, ya que olvidaron mis mandamientos, yo también me olvidaré de tus hijos. ¿Usted quisiera que esta palabra se cumpliera en su vida? Yo no quisiera. ¿Qué tal si le dice al que está a su lado, yo no quiero ser desechado? Es una dura advertencia de parte de Dios. Y hasta aquí tenemos entendido que lo que nos falta es conocer o conocerlo más. Pues como lo indica el título de esta prédica, Dios quiere una iglesia que tenga, punto número 1, conocimiento de Dios. ¿Qué tal si lo dice conmigo? Dios quiere una iglesia que tenga conocimiento de Dios. Y yo le quiero preguntar algo. ¿Quién conoce mejor a Dios que Él mismo? Pues vamos a preguntárselo a Él, ya que se formuló la pregunta. ¿Qué es lo que tienes que decir al respecto de ti, Dios? La palabra de Dios dice que Él se deleita en justicia y equidad. ¿Qué tal si lo leemos allí en el libro de Jeremías, capítulo 9, versículo 23? En la Nueva Versión Internacional dice así. Así dice el Señor, que no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme. ¿De qué? ¿Qué tal si lo lee conmigo? Vamos a leer ese versículo 24. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, con derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Ya sabemos entonces que esto es lo que dice Dios de sí mismo. ¿Qué es entonces lo que significa esa palabra, Dios? ¿Cuántos de aquí me pueden decir qué significa la palabra Dios? Gloria a Dios. Qué bueno, porque aquí vinimos para ser instruidos. ¿Cuántos dicen amén? Pues la palabra de Dios es el nombre que le damos en español a un ser supremo. Eso es lo que significa esa palabra. Los teólogos, los que más saben, los que más han estudiado, los que se han quemado las pestañas allí, la cantidad de personas que usted quiera, pero los que más indagan de Dios dicen que Dios es un ser. ¿Qué tal si le dice al que está a su lado, Dios es un ser? Notemos bien que Dios es un ser, no una idea. Dios no es una ideita por allí. Dios no es un pensamiento. Dios no es una tradición. Dios no es una teoría. Dios no es un sentimiento. Dios no es un a mí me parece. Dios es un ser que existe por sí mismo desde siempre y por siempre. ¿Cuántos dicen amén? Él es absolutamente simple espíritu, infinitamente perfecto, creador del cielo y tierra,
y soberano Señor de todas las cosas. ¿Cuántos lo creen? Señorea Él sobre su vida. Gloria a Dios. ¿Sabe? Dios quiere darle a conocer todas las cosas que Él tiene preparadas para usted. Le dije hace un momento que Dios tenía promesas. ¿Cuántos creen en las promesas de Dios? Y Él quiere dar a conocer todas las cosas que Él tiene escritas en su palabra. Pero Él no se las revela a todo el mundo. Escuche muy bien. Podemos estar seguros de que ha estado dispuesto a revelar sus propósitos al ser humano, al hombre. Pues el profeta Amós escribió por inspiración divina en el libro de Amós, capítulo 3, versículo 7, en la Nueva Versión Internacional. En verdad nada hace el Señor sin antes revelar sus designios. ¿A quién? ¿A quién? ¿Dónde están los siervos del Señor? Gloria a Dios. A sus siervos los profetas. Notemos, sin embargo, que la Biblia dice que se lo reveló solamente a ellos. ¿Únicamente a quién? A sus siervos. Es decir, a los que lo aman, a los que lo buscan en verdad, a los que indagan dentro de la palabra, a los que con celo santo buscan de su presencia. ¿Qué tal si usted recuerda conmigo este primer punto que dice, Dios quiere, ¿qué tal si lo dice conmigo? Dios quiere una iglesia que lo conozca. Le quiero leer el punto número 2 para que continuemos. Dios quiere una iglesia que conozca su palabra. La palabra de Dios no está diseñada para unos cuantos, ni para unos pocos, ni para la iglesia exclusiva, sino que está diseñada para todas las generaciones. ¿Cuántos dicen amén? Para todos los pueblos, para todas las razas, para todas las lenguas. Como le dije, la Biblia está escrita para todos los pueblos y naciones del mundo. Incluso está escrita para los más jovencitos. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuándo es el mejor momento para conocer a Dios? El libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 1, nos dice así: acuérdate de tu Creador. ¿Cuándo? ¿Cuándo? En los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. ¿Qué nos está diciendo Dios en esta mañana? Nos está diciendo, desde temprano búscame. Desde el inicio de tu vida empieza a enamorarte de mí. Eso es lo que nos está diciendo Dios. ¿Cuántos dicen amén? A ver, ¿y por qué deberíamos conocerlo? ¿Sabes por qué? Porque en ello hay una gran bendición. El libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 5, nos dice así, en la versión Reina Valera: ahora pues, escuche muy bien mi hermano, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente. ¿Gente qué? ¿Cuántos quieren ser santos para el Señor? Gloria al Señor. Entonces el Señor vuelve y nos aconseja en el libro de Proverbios, en el capítulo 2, en el versículo 1 en adelante, dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás ¿qué? ¿Qué hallarás? ¿De quién? Gloria a Dios. Entonces, punto número 1, recordémoslo, conocimiento de. Punto número 2, Dios quiere una iglesia que conozca su palabra. Punto número 3,
Dios quiere una iglesia que conoce sus promesas. ¿Sabías que existen más de 3.565 promesas de Dios en la Biblia? La pregunta para ti en esta mañana es, ¿y de las 3.565 o más promesas que hay en la palabra de Dios, cuántas de ellas le pediste a Dios que se hicieran realidad en tu vida? Dios no olvida. ¿Cuántos creen? Dios no olvida que Él ha hablado y todo lo que Él dice se cumple. Y al igual Él busca que en los buenos momentos, diga conmigo, buenos momentos, pues nos alimentemos de su palabra. Y en aquellos que no son tan buenos, pues nos sustentemos con ella. Es decir, que en todo momento busquemos al Señor. El Salmo 89, versículo 34, la versión Reina Valera, Dios te da una promesa grande que dice: no olvidaré mi pacto ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Es decir, que Dios no se arrepiente de lo que te ha dicho. Por eso en el libro de Números, en el capítulo 23, versículo 19, dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. ¿Qué te está diciendo Dios? Tú conoces mi palabra, has visto mis promesas, yo te las voy a cumplir. Pero hay que indagar, hay que buscar de Dios. Es lo que Él te está diciendo esta mañana. Lo confirma a través del libro de 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 19, en la Nueva Versión Internacional. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, a quien Silvano, Timoteo y yo predicamos entre ustedes, no fue sí y no. En Él siempre ha sido sí. Todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. ¿Cuántos quieren las promesas de Dios? Entonces, volvamos nuevamente a entender estos 3 puntos anteriores. ¿Qué tal si lo recuerda conmigo? Dios quiere una iglesia que tenga conocimiento de Dios. Dios quiere una iglesia que conozca sus palabras. Y Dios quiere una iglesia que conoce sus promesas. Y por último, Dios quiere una iglesia que lo conozca en intimidad. ¿Qué tal si le dices a quien está a tu lado: vamos a buscar a Dios en intimidad? Desde la intimidad con Dios nace y se desarrolla toda nuestra vida espiritual y material. Para entrar en intimidad con Dios debemos empezar a conocer el corazón de Dios mediante el Espíritu Santo. Por eso nos declara la Biblia en el versículo, en 1 de Corintios capítulo 2, verso 10, en la versión Reina Valera: pero Dios nos la reveló a todos por el Espíritu, porque el Espíritu todo ¿qué? Lo escudriña, ¿aunque? ¿Aún lo profundo de quién? Gloria a Dios. Qué bueno que estamos entendiendo en esta mañana. Cuando usted se acerca a la presencia del Espíritu Santo, Él empieza a orar en su vida de manera especial. Y si el Espíritu Santo puede escudriñar hasta lo más profundo de Dios, puede escudriñar lo más profundo de ti. Y puede enseñarte cuáles son esas cosas que a Dios no le agradan. Pero también puede impulsarte a que empieces a hacer, empieces a actuar de la manera en la que Dios le agrada o le gusta. Debemos empezar a vivir en la presencia de Dios todos los días. ¿Cuántos dicen amén? Buscándolo en esa intimidad. El Salmo 61, versículo 4, en la Nueva Versión Internacional dice: anhelo habitar en tu casa para siempre y refugiarme bajo tus alas. Eso es un deseo que tenía el salmista. Y ese es el deseo que debería abundar dentro de cada creyente
cada hermano, cada siervo que hay dentro de la iglesia. El Salmo 63, versículo 1 nos dice así: Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria. Así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios ¿qué? Te alabarán. Dios lo que nos está diciendo en esta mañana es que te voy a desafiar. ¿Cuántos quieren un desafío de Dios? El desafío de Dios en este momento es, iglesia, a buscar de Dios y no montarnos en el barco y dejar que nos lleve la corriente, que nos lleve de un lado para otro. Se lo voy a explicar así: que lleguemos a casa después de un culto y que nos olvidemos del tema de la prédica, y menos dejar de compartir la palabra del Señor con los vecinos, con los amigos. Eso es lo que Dios te está diciendo en esta mañana. Ni qué decir de leer la Biblia. No después de la telenovela, no después de reality, no después de las noticias, no después del aseo de la casa, no después del trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. No, eso no es lo que quiere Dios. Como nos decía hace un tiempo en una prédica el pastor, hace 499 años había un varón que declaraba estas palabras: si me levanto y no he orado, actúo todo el día en mis fuerzas. ¿Qué tal si dejas que Dios empiece a actuar en tu vida? O dejamos mejor que Dios empiece a actuar en nuestra vida a través de la oración y la búsqueda personal. No perdamos el valioso tiempo que podemos pasar compartiendo y escudriñando la palabra de Dios, donde nos aguarda Él y sus promesas, conociéndolo, ahondando más y más en cada día en intimidad, una relación dedicada y duradera. ¿A cuánto le gustaría comprometerse con Dios? Dediquémosle entonces este poema que lo hacía David. Dígalo conmigo: cuídame, Dios mío, porque en ti busco protección. Yo te he dicho, tú eres mi Dios. Todo lo bueno que tengo lo he recibido de ti. Sin ti no tengo nada. La gente de mi pueblo, que solo a ti te adora, me hace sentir feliz. Pero quienes adoran ídolos sufrirán en gran manera. Jamás rendiré culto a ídolos, jamás les presentaré ofrendas. Dígaselo conmigo: tú eres mi Dios, eres todo lo que tengo. Tú llenas mi vida y me das seguridad. Gracias a ti, la herencia que me tocó es una tierra muy bella. Yo te bendigo por los consejos que me das. Tus enseñanzas me guían en las noches más oscuras. Yo siempre te tengo presente. Si tú estás a mi lado, nada, ¿qué tal si lo dice conmigo? Nada me hará caer. Por eso estoy muy contento, por eso me siento feliz, por eso vivo confiado. Tú no me dejarás morir, ni me abandonarás en el sepulcro, pues soy tu fiel servidor. Tú me enseñaste a vivir como a ti te gusta. En tu presencia soy muy feliz, a tu lado soy siempre dichoso. Aleluya, amén, amén y amén. Gloria al Señor.